Ok, bueno, buenas tardes. Voy a continuar con el tema de mi experiencia en hospital, el haber trabajado en hospital. Esa sería la parte 3. Ok, bueno, en el anterior charla, ¿verdad? Les mencioné que pues trabajé en el hospital de Tula Hidalgo. Ese fue mi segundo hospital dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social. Ahí estuve aproximadamente como 4 años y medio en la jefatura de nutrición. Pues mi interés pues siempre fue en ese tiempo, ¿verdad? Estar en Tula, porque pues era donde yo vivía. Y cuando estuve en Tepeji, que les mencioné de los primeros hospitales que trabajé, que fue la parte número 1, que les platicaba que era cuáles eran mis funciones ahí. Entonces ya pido mi cambio a Tula Hidalgo, ya con la jefatura de nutrición, pero mi interés era llegar hasta la ciudad de Tamaulipas, porque ahí estaba mi familia. Entonces, por cuestiones personales, mi interés era irme a Tamaulipas. De hecho, cuando estuve en el estado de Hidalgo, ya que tuve la jefatura, me ofrecieron la coordinación de nutrición y dietética, que la coordinación era en todo el estado del estado de Hidalgo, pero pues no me interesaba porque mi interés más bien era irme al estado de Tamaulipas, y en ese tiempo pues la que se quedó era otra nutrióloga que tenía menos antigüedad que yo, pero pues que ella sí podía, ¿verdad? Entonces a veces así es como funcionan las cosas, porque ya hay otros intereses personales. Bueno, entonces en mi caso, ahora lo que les voy a hablar en esta parte 3 precisamente es, llego a la ciudad, a Ciudad Victoria, porque meto mi cambio dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social a Tamaulipas, pero yo quería llegar a Reynosa, ¿verdad? Pero no es posible. Me decían, no, pues ahorita no hay vacantes en Reynosa, pues necesitas llegar a Ciudad Victoria para que se te facilite más después el cambio para donde tú quieras del estado de Tamaulipas, que en ese caso yo quería llegar a Reynosa porque ahí estaba mi familia. Ok, bueno, entonces llego a Ciudad Victoria y pues es un hospital ya más grande, ¿verdad? No recuerdo cuántas camas sensibles eran o son, pero eran menos de 100. Este, ahorita a lo mejor ya aumentaron, no sé. El caso es de que eran ese número de camas. Ya el hospital para mí pues ya era más grande, pero bueno, llego como nutricionista dietista, tuve que renunciar a la confianza para poder meter mi cambio. Entonces, de confianza no me podía ir en esos tiempos. Y bueno, pues me llegué como nutricionista dietista nuevamente, ¿sí? Y de hecho quiero mencionarles que cuando renuncio a la confianza, tienes que llegar, otra vez se le regresan a tu base, y mi base era en Tepeji. Entonces tuve que estar yendo a trabajar todavía como unos 3 meses, o no me acuerdo cuánto tiempo estuve yendo a Tepeji, hasta que me llegó el cambio a, a Ciudad Victoria, pero yo ya sabía de antemano que ya estaba esa plaza, ya. Pero bueno, el caso es de que ya llego a Ciudad Victoria, estoy como nutricionista dietista en la tarde, me toca una muy buena jefa, una persona muy humana, la licenciada Olguita. Eh, bueno, ella, pues sí, me da mis funciones, que es lo que me corresponde en la tarde. Más que nada era mi función recibir al proveedor, porque yo entraba a la 1:30 y era llegando así de recibir al proveedor. A veces pues ponía otras personas, pero yo recuerdo eso, me encargaba y de acomodar todos los víveres, ¿verdad? Estaba prácticamente como un rato, ¿verdad? Así como encargada de nutricionista, dietista de almacén, algo así. Pero después ya movió al cocinero, y también el cocinero tenía que ver a los cocineros técnicos dos, porque ahí en ese hospital, como ya estaba más grandecito, pues ya había más categoría. De hecho, había más personal de nutrición en cuanto a manejadores de alimentos, tanto en turno matutino como nocturno. En la noche ya había una persona también para servir la colación, preparar la colación y servirla, o más bien cuando era algo sencillo, porque como dentro de las funciones de lo que es el manejador de alimentos, no viene que debe de cocinar. Entonces normalmente ya el cocinero de la tarde le dejaba echar la colación, y ya nada más era de servir. Al menos que fuera, por ejemplo, un omelette, pues el omelette, pues eso no tiene gran chiste, pues ya tenía que hacerlo, ¿verdad? Y así, funciones muy sencillas, pero sí tenía que hacer otras cosas, obviamente. Bueno, después de ahí,
había ya, ahí éramos más nutricionistas, dietistas. En la tarde no estaba yo, en la mañana, ya no recuerdo si eran dos, tres nutricionistas, dietistas. De hecho, ahora se consiguió y hay mucho más nutriólogas en ese hospital por ser la delegación. Y pues bueno, total de que en ese tiempo, dentro, les vuelvo a decir, de mis funciones, aparte de hacer esas actividades del almacén, y hacer las distribuciones de qué es lo que tocaba para el desayuno, tenía que, de acuerdo a la orden de compra, ¿verdad? Sacarla, pues qué era lo que les tenía que dar, ¿verdad? En víveres para el siguiente día. Pero más recuerdo que era el cocinero el que lo hacía. Yo ya luego ya llegué a hacer más otras funciones como las dietas, ya, o sea, ya me dedicaba más a checar las dietas de los pacientes y subirme a los pisos a revisar, ¿verdad? Porque ahí se hacía un enlace de turno, una entrega de turno, y en donde ya las nutricionistas dietistas pues ya me decía la del turno matutino, pues todo lo que había de los pacientes, las tipos de dietas, etcétera. Entonces ya subía yo a piso llegando, les digo eso ya después, ¿verdad? Ya las funciones del almacén yo recuerdo que ya no las hacía, se las dejaron más a los cocineros técnicos 2, porque había cocinero técnico 1 y cocinero técnico 2. Cocinero técnico 1 del turno matutino y en la tarde teníamos un cocinero técnico 2. Ok, y entonces ya después de ahí, pues supervisar, ¿verdad? Lo que me tocaba a mí, supervisar que el manejador sirviera las dietas como debe de ser, que no faltara alguien de darle su dieta, igual y que a un ayuno no se le fuera a dar su dieta, ¿verdad? Porque a veces es muy común de que están en ayuno y hay errores, a veces no tanto de nutrición, ¿verdad? Sino de las otras áreas, no voy a decir quién, pero bueno, total de que esa era la situación y pues ir a actualizar más tarde, ¿verdad? De ir pues lo que actualizar nosotros le llamamos a revisar el expediente y ahí en el expediente pues está la nota, la última nota médica, ¿verdad? En la nota médica o a veces vienen en la nota de las indicaciones que le dejan a enfermería y ahí marca la dieta. Entonces ahí era lo que teníamos que revisar, ¿verdad? Como nutricionistas dietistas, nuestras funciones, revisar el expediente y checar la última indicación médica, qué dieta es la que tiene. Y entonces eso era, ¿verdad? Llevamos un control, ¿verdad? Es un registro que llevamos como nutricionista dietista con el nombre del paciente, la edad, obviamente el número de cama, la enfermedad, el diagnóstico y el tipo de dieta, ¿verdad? Bien. Y ya pues también que habría que, ahí yo como nutricionista dietista, ¿verdad? Valorar al paciente, hacer registros dietéticos, todos los pacientes tienen que tener sus registros dietéticos una vez ingresando, es la organización de la nutricionista dietista del turno matutino con el vespertino, de que, a ver, tú hiciste tantos registros, yo voy a hacer tantos registros y estar al 100, porque las supervisiones pues ellos lo marcan como una desviación, el hecho de que no tengamos al 100%, pues, los registros dietéticos de los pacientes, ¿verdad? Tenemos que darle una orientación nutricional y para cuando se van a ya dar de alta, ¿verdad? Darle su interconsulta, su dieta, ¿verdad? Para que la sigan llevando en casa. Otra de las funciones, ¿verdad? Es checar, ¿verdad? Siempre al 100 de cómo sirven las dietas, el personal, porque tú le puedes dar una indicación, pero igual tienes que estarlos capacitando, porque siempre hay personal nuevo, porque siempre hemos dicho que manejadores de alimentos en el instituto es como un trampolín. Hay que llegan y ya luego determinado tiempo ya nada más agarran base y ya se cambian de área porque pues se quieren ir superando, ¿verdad? O estudian enfermería o son médicos o en fin, la categoría que sea y ya hacen examen para otras categorías y se van. Entonces es una categoría, es un área en donde hay mucho movimiento de personal, o sea, capacitas a unos en determinado tiempo, cuando ves ya se fueron y llegan otros nuevos y hay que estarlos capacitando y así. Ok, bueno, pues esa era dentro de las funciones que tenía que hacer. Y algo que no mencioné en las dos partes anteriores, ¿verdad? Cuando estuve en Tula y cuando estuve en Tepeji, tenías que hacer informes mensuales y se hacen muchísimos informes mensuales. Por ejemplo, se hace el informe mensual de cuántas raciones servicios a pacientes y qué tipo de dieta servicios en todo el mes, cuántas raciones se sirvió en el personal, tanto desayuno, comida, cena, colación, eh, cuánto se presupuestó, o sea, todos los gastos, cuánto es tu costo, lo presupuestado, y todo lo que realmente gastaste,
¿verdad? Y pues se saca también por kilos todos los grupos de alimentos, cuánto consumiste, por ejemplo, cuántos litros de leche consumiste en el mes, cuántos kilos de tortilla, cuántos litros de aceite, cuántos kilos de sal, todo eso. ¿Por qué? Porque hay indicadores, hay ciertas fórmulas que se sacan, y eso ya lo hace la delegación, de que te dice, bueno, a ver, consumiste tantos kilos de frijol, o tantos de carne, o tanto, ¿por qué estás dando menos frijol? O sea, porque a veces se hacían cancelaciones porque no se consumía todo el frijol, la gente a veces no les gustaba, bien, por ejemplo, allá en el estado de Hidalgo, yo ya casi no comía frijoles, la gente, entonces ahí nos quedaba frijoles, ¿verdad? En crudo, ¿verdad? O cocidos, igual los guardamos para el siguiente turno y obviamente iban quedando crudos. Entonces ya no solicitábamos más porque ya sería mucho gasto. Entonces, el costo por ración tienes que sacar, por ejemplo, costo por ración, el número de raciones servidas entre el gasto, o más bien, perdón, es al revés, el gasto que tuviste total entre el número de raciones servidas, y ahí sacas el costo por ración. Y entonces tenías que tener pues un indicador normal, ¿verdad? Cuánto era el costo, ¿verdad? Por ración, y no tenías que rebasar, ¿verdad? Porque si no ya te lo cambia, ya es una desviación, pero tampoco a veces tenías que gastar menos, porque si no quiere decir que no le estás dando la nutrición adecuada al personal o al paciente. Tenías que consumir los frijoles porque, bueno, hay que guisárselos de otra manera o a ver cómo, pero que el personal se coma los frijoles, ¿verdad? O por ejemplo, verdura, o sea, ¿por qué estás consumiendo menos verdura? ¿Por qué le estás dando menos al paciente si fueron tanto número de raciones? O sea, todo tiene que cuadrar, ¿verdad? Entonces, por eso es de que no nada más es de ahorrar, sino que ver que realmente, ¿verdad? De acuerdo a las fórmulas, indicadores y todo, que le estemos dando una nutrición óptima de calidad, tanto a los pacientes como al personal. Entonces se revisa todo, muchas cosas, ¿verdad? El stock de reserva, siempre hay que tener un stock de reserva, mantenerlo en las cantidades que soliciten, de acuerdo a la jefatura, con la delegación se pone de acuerdo, con la coordinadora, porque si llega a ver, por ejemplo, que no llegó el proveedor y de último momento lo que haya sido algún acontecimiento importante de que no tenga cierto alimento, ¿verdad? Que digas, bueno, pues ahí tengo de stock de reserva rápido, voy a sacar atún y voy a prepararles un atún a la mexicana, por ejemplo. Y así, ¿verdad? Entonces tienes, o que sean dietas especiales, que dices, no, pues tengo una dieta seca, entonces a la dieta seca le voy a dar a lo mejor almendras, nueces, y voy a tener en el stock de reserva almendras, nueces en cierta cantidad, dependiendo del comportamiento de cuántos pacientes que digan, no, pues a lo mejor tengo, por mes yo voy a hacer un cálculo, ¿verdad? De todos los registros que tengo de dietas secas, ¿cuántas hubo en el mes? Bueno, a lo mejor tuve 10 dietas secas, entonces del stock de reserva voy a tener, a lo mejor digo, pues unos 500 gramos de almendras, por decir, ¿verdad? Y el caso es que se le dé movimiento, o podría ser menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque del stock de reserva, si tú sacas algo, tiene que haber un CAREX, controles, ¿verdad? De entrada, salida, y como los proveedores pues van diario, ¿verdad? Entonces puedes solicitarlo, entonces no hay ningún problema. Entonces ya ahí las cantidades obviamente son las necesarias que debe de tener, porque no, tampoco se trata de tener un costal de azúcar, por ejemplo, de stock de reserva, ¿no? No, entonces, hay nada más para salir, ¿verdad? Una necesidad, algo que sea urgente, ¿verdad? Y otra de las cosas, bueno, de los informes son muchísimos, ¿verdad? Promedio como 10 informes, más o menos, en donde ahora ahí precisamente en Ciudad Victoria, yo recuerdo que se inició con los informes de indicadores, y entonces los indicadores de calidad, ¿verdad? Entonces ahí en los indicadores de calidad, bueno, pues de todas las áreas tendría que cuadrar todo, como les mencionaba, de que realmente estés solicitando los alimentos y que los estés dando, ¿verdad? El número de raciones servidas, no tienes que desperdiciar, controlar tu presupuesto, o sea, si tienes, por decir, 400,000 pesos de presupuesto mensual para tu área, pues tienes que gastar nada más eso, no te puedes rebasar, porque si no te sales de tu presupuesto y pues ahí vas a tener problemas, vas a ir arrastrando para después, al final no vas a tener, y pues tienes que pedir, ¿verdad? Un presupuesto adicional, etcétera, etcétera. Son muchos controles, ¿verdad? Ya como dentro de lo que son las jefaturas, pero les digo, realmente yo ahí apoyaba a mi jefa, cuando estuve en Ciudad Victoria, a hacer estos informes,
me gustaba, ¿verdad? Porque pues seguía aprendiendo, seguía yo con eso precisamente de hecho, estoy segura que no fue tanto los indicadores todavía en Victoria, era más sencillo. Fue cuando ya llegué a Tamaulipas, porque fue cuando se implementó precisamente eso de los indicadores con lo de la ley de la transparencia, que fue, ¿verdad? Cuando Fox, ¿verdad? Entonces eso ya estaba en el estado de Tamaulipas. Pero antes nada más se mandaban los informes así, se evaluaban y todo, las supervisiones, porque sí teníamos supervisiones más seguido porque pues estábamos ahí en la delegación, ¿verdad? En lo que era Ciudad Victoria y pues la delegación a un lado y nosotros ahí en el hospital, ¿verdad? Pues era más fácil que llegaran a supervisarnos, nos tenían en corto. Y le apoyaba mucho a mi jefa, ¿verdad? En la elaboración de los informes, había más informes de, de muchas cosas, digo que eran como 10 informes. Y, y bueno, pues me sirvió muchísimo, una experiencia muy bonita. Y ahí en Ciudad Victoria estuve, no recuerdo si como 2 años, también más o menos, o 2 años y medio. Y pues todo lo que vivía ahí, muy contenta con todo el personal, porque era más personal y más categorías, como le digo. Pero bueno, dentro de las demás categorías era, como le digo, el cocinero técnico 2 y nutricionistas dietistas, pues éramos más, la jefatura y hasta ahí, ¿verdad? Almacenista, no había todavía almacenista de víveres, ni tampoco, ¿qué más había? No, era todo. Pero bueno, entonces esa fue mi experiencia que tuve en Ciudad Victoria. Espero que les sirva sobre todo a los estudiantes de la carrera de nutrición, que pues siempre tienen el interés de conocer, de saber qué es lo que pueden hacer en un hospital, ¿verdad? Y obviamente, como les digo, va a depender del número de camas sensibles, perdón, número de camas sensibles para, pues es más trabajo, entre más camas sensibles es más trabajo, pero obviamente hay más personal, ¿verdad? Y hay que saberlos distribuir muy bien. Pero bueno, ya en la siguiente parte, que les voy a hablar de mi llegada a Tamaulipas. Bueno, ya estuve en Ciudad Victoria, pero después ya mi último cambio fue a Reynosa, Tamaulipas. Y ahí fue donde pues todavía aprendí mucho más cosas, ¿verdad? Muy padre porque ya era un hospital más grande, pero eso lo voy a mencionar en la parte número, ¿qué sería? 4, ¿verdad? Porque eso ya sería la parte número 3, porque primero la parte número 1 fue Tepeji, la 2 que fue Tula, la 3 que es ahorita Ciudad Victoria, y la cuarta parte que fue Reynosa, Tamaulipas, y fue la última que ahí me jubilé. Agradezco la atención. Bueno, espero y les sirva.